Ya nos acompaña, lo dijimos, íbamos a tener un referente de la izquierda aquí en el programa. Está Marcelo Ramal con nosotros, dirigente de Política Obrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, analizábamos recién y decíamos el papel de la izquierda en general, en toda su extensión, ha sido importante a nivel nacional, pero aquí en Salta hemos tenido 4 boletas rojas cuando fuimos a las primarias, 4 boletas de la izquierda, y todas aseguran haber hecho absolutamente lo posible por ir en una lista unidad. ¿Qué fue lo que ha pasado ahí? Bueno, hoy evidentemente lo que el elector tiene que considerar es cuál es la opción, cuál es la alternativa que realmente va a responder a sus convicciones, a sus necesidades en un momento verdaderamente crítico como hoy. Política Obrera, a escala nacional, planteó la necesidad de un paso de toda la izquierda. Sí. En su momento lo hicimos, es decir, que se hiciera un paso con todas las listas de izquierda, lo cual hubiera permitido dos cosas. Una, que pudiéramos ofrecer, bueno, un bloque común frente a los partidos y los candidatos del sistema. La otra cuestión, que ese paso hubiera servido como una suerte de debate ante toda la ciudadanía respecto de cuáles son, digamos, las diferencias políticas o las estrategias de cada lista. Bueno, esto fue rechazado. Lamentablemente solo se concibe a las PASO como un método para dirimir cargos y no como podría haber perfectamente sido un mecanismo para poder llevar adelante un debate político. Estando las cosas en ese punto, hoy, ¿por qué votar a Política Obrera? Porque somos aquella opción de izquierda que está colocando con mucha severidad y con mucho rigor el alcance de la crisis que vive la Argentina. Hoy tenemos una situación donde el nivel de empobrecimiento de los trabajadores y la población probablemente haya superado lo que en décadas no había vivido. Y lo mismo pasa con el hipotecamiento del país. Es decir, una deuda que hoy supera a lo que produce la Argentina en un año entero, a su Producto Bruto Interno. Hoy necesitamos una izquierda que contribuya para que los trabajadores puedan enfrentar esta crisis con independencia política. En un momento en que el gobierno se está desintegrando y la oposición derechista está mostrando signos muy claros también de fractura. Pero hay una izquierda que no tenga independencia política dentro de lo que se considera el espacio de izquierda en la Argentina. Bueno, ocurre lo siguiente. Nosotros como Política Obrera hemos hecho críticas muy severas a la conducta parlamentaria de lo que es hoy el Frente de Izquierda. Sí. Ha otorgado quórums a leyes del oficialismo en provincias, inclusive como el Chaco, habilitó la votación del presupuesto, y en la ciudad de Buenos Aires los legisladores del Frente de Izquierda habilitaron a los negocios inmobiliarios que están asociados a la nueva cancha de San Lorenzo, Sí. en nombre del fútbol. Entonces, eso no es propio de una conducta de izquierda que ha rechazado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, el negociado, digamos, y lo que no habilite a la vivienda popular o al espacio público. Entonces, esto muestra una tendencia a integrarse, digamos, a las políticas de Estado a través del Parlamento. No es la política histórica del Partido Obrero, no es lo que ustedes han conocido del Partido Obrero en Salta, y bueno, Política Obrera recoge ese hilo conductor de una izquierda que verdaderamente defienda la estrategia de que los trabajadores deben gobernar, que esta enorme crisis nacional y mundial exige una salida socialista. Bueno, esas banderas son las que Política Obrera hoy indudablemente está defendiendo. Ahora, Ramal, el gobierno dice, o algunos actores allegados al gobierno que llegan a tener buena información del gobierno, dicen hay que pagarle al Fondo Monetario, hay que pagarle, y esto lo tienen que pagar los que más tienen.
¿Al final eso ocurre o no? Digo, ¿lo pagan los que más tienen o lo termina pagando el laburante de a pie que está esperando el colectivo en la esquina? A ver, si tendrían que pagarlo los que más tienen, deberían simplemente colocar a disponibilidad del Fondo Monetario las fortunas argentinas depositadas en el exterior, por ejemplo. Nada de eso va a ocurrir. Justamente el Fondo Monetario, para firmar un acuerdo con la Argentina, se va a asegurar de que la política económica de la Argentina traslade la hipoteca de la deuda al conjunto de la población. En eso consiste la deuda. En realidad, Argentina no va a pagar ninguna deuda, como ya no pagó en el pasado. Irá pagando una parte de los intereses, otra parte se van a acumular al capital adeudado, y lo único que importa en esto, y eso es realmente la deuda es un derecho vitalicio sobre el presupuesto de un país. Nada más, es decir, mira, vos Argentina vas a tener una deuda eterna, lo único que me importa que todos los años me pagues 7.000 o 10.000 millones de dólares a costa de las jubilaciones, de los salarios, de las posibilidades de infraestructura social. Eso es lo que está en discusión. Mira, el acuerdo con el fondo tiene algunas cosas indudablemente estratégicas que se van a discutir. Por ejemplo, una nueva reforma previsional. Claro. Aumentar la edad jubilatoria. Pero algunos dicen, no, el fondo va a ir suave. Sí. ¿No? ¿Qué es suave? Suave son dos cosas, y ahora vamos a ver qué suave que son. Una es que en el presupuesto se reduzca el nivel de los subsidios sí, a las tarifas de servicios públicos. Por ejemplo, claro. ¿No es cierto? Es decir, para que quede liberada una parte del presupuesto al pago de la deuda. Eso solo se puede compensar con aumento de tarifas. Sí, claro. Se está manejando cifras del 15 al 20% de aumento real de tarifas. Sí. Cuando digo real es que si la inflación fue del 50% y el aumento real es 15 o 20%, estamos hablando de 60 o 70% de aumento de tarifas. Ese es el acuerdo suave. Luego, por supuesto, el fondo quiere que en la Argentina haya un dólar único. ¿Para qué? Para que el que viene a hacer negocios especulativos en la Argentina, la famosa bicicleta financiera, y traiga dólares, pueda sacarlos en algún momento. Claro. Una unificación cambiaria en un país con un dólar de 100 y un dólar de 200, de mínima es un 30 o 40% de devaluación de la moneda, sí, claro, que es como decir un 30 o 40% de devaluación del salario. Sí, claro. Ahora, yo te pregunto, un país con un casi 50% de pobreza, con desocupación abierta más subocupación del orden del 20 o 25%, ¿tolera un tarifazo, una devaluación, un ajuste de esa magnitud? No. Este es el problema que está planteado con Macri en Argentina. un ratito, que fue a nuestras vidas, no lo toleró. Por eso. Se llevó puesto todo. Esto es lo que está planteado y el gobierno lo sabe. Por eso hay una gran deliberación. El gran problema hoy, y lo dicen evidentemente todos los diarios, no es solamente el acuerdo con el Fondo Monetario, sino que el propio Fondo Monetario piensa que nadie en la Argentina tiene el crédito y la autoridad política para imponerle ese mazazo a los trabajadores. Ahora, Marcelo, en la elección, lo decíamos recién, todo este descontento, este hastío, toda esta cuestión de bronca que hay por los niveles de precarización que son evidentes, sí, y se palpan, se ha plasmado también en muchas opciones abiertamente ultraderechistas, en el caso de Buenos Aires, opciones ultraliberales que dicen abiertamente que van a flexibilizar el trabajo y cuestiones muy vinculadas a eso. Por un lado, preguntarte, ¿cómo es que este fenómeno es posible? Y en segunda instancia, ¿cómo llega una opción de izquierda a captar? Porque muchos de esos votos son votos de la clase trabajadora. Sí, bueno, primero, a ver, ese voto
interpela por un lado al gobierno. Interpela al gobierno en el sentido de que la política de supuesta inclusión, mejora del salario, desarrollo con contemplación, bueno, toda esa historia se ha venido abajo. Bueno, y en medio de un clima de desesperación popular, bueno, los demagogos derechistas, digamos, hacen indudablemente su agosto. Ahora, te voy a decir algo que puede ser polémico viniendo de quien viene. También interpela a la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque Milei y compañía se presentan en un planteo de choque contra el sistema. Y habiendo del otro lado una izquierda que se acomoda a los arreglos parlamentarios y busca de alguna manera integrarse a un podio de fuerzas, bueno, termina, digamos, explicando por qué un elemento derechista desbocado de golpe puede tener, digamos... Esta proclama, por ejemplo, de la tercera fuerza a nivel nacional del FIT, ¿crees que los ubica en ese podio que están Los mencionando? ubica en un podio de los partidos del sistema, o sea, nos hemos integrado al esquema político constituido. Es una izquierda que se habla a sí misma, autoproclamatoria. Te debe haber pasado, si somos esto, somos lo otro, llegamos acá, llegamos allá. Nosotros tratamos de hablar de las cuestiones que hoy forman parte de la agenda crucial de las masas. Un país que se está derrumbando y la necesidad de que los trabajadores asuman un protagonismo. Y en Salta puntualmente, claro, sí. 2 o 3 temas que me digas, por este motivo hay que votar a Julio Quintana, que es el candidato que están apoyando aquí en Salta. Si han tenido ese contacto que dicen con los trabajadores, ¿cuál definirías como los principales problemáticos de acá de la provincia? Los problemas de Salta. Salta es una provincia que ha sido arrasada, te diría, socialmente, laboralmente y ambientalmente. Los derechos laborales están destruidos. El medio ambiente está destruido. Viajás de acá hacia el norte y donde debía existir forestación, hoy encontrás un páramo. Ahora nos prometen una nueva quimera, la quimera del litio. Sí. ¿No es cierto? Va a terminar como terminaron las otras quimeras, con los dólares afuera y los salteños pobres. Aquí, claro. Y los salteños pobres. Esta fue la gran denuncia, el gran desarrollo que hizo aquel Partido Obrero de Salta, que supo estar en los piquetes de Tartagal y de Mosconi, que supo jugar un papel también en el plano político y parlamentario aguerrido. Esa historia hoy tiene su continuidad en política obrera en la lista de Julio Quintana. El mensaje que le quiero dar al elector, al trabajador, que votó al Partido Obrero con esa convicción en Salta, y fueron muchos, es que en una enorme crisis nacional y provincial, si quiere recoger aquel piolín, si quiere recoger el hilo conductor de aquel Partido Obrero, vote hoy a Política Obrera. Perfecto, bueno, vamos a agradecer esta visita, muy interesante escucharlo, la verdad. Salta tiene mucho para dar, pero evidentemente se quedan las decisiones equivocadas de los gobernantes, ¿no? El litio es, por ejemplo, podría ser una salida importante para todos en Argentina, y todos tememos que pase lo mismo que en otros tiempos, ¿no? Que con la minería, el petróleo, la minería. Por supuesto, es una repetición de una historia. Ahora, quiero simplemente agregar una cuestión. La semana pasada, el presidente Fernández, en Glasgow, en la reunión ambiental donde estuvo, bueno, comenzó una discusión en torno de este tema del canje de deuda por la cuestión ambiental. Una de las variantes que se está discutiendo es permitir que ciertos inversores compren títulos de la deuda argentina a 35 centavos la lámina, es decir, al 35% de su valor nominal, y logren que, cambiados en la Argentina por pesos a ser invertidos,
se lo reconozcan al 100% del valor nominal. Es la gran Menem. Esto fue lo que hizo Menem justamente, ¿no es cierto?, con las empresas de servicios en la Argentina. Es reconocer una Argentina no de 200 pesos el dólar, sino de 250 pesos el dólar. Punto 1. Punto 2, permitir la libre remisión de utilidades y de divisas afuera, con lo cual vamos a reiterar esa historia, ¿no es cierto?, que recién comentábamos de Salta, pero que tiene extensión nacional. Claro. Es decir, la exacción de riquezas hidrocarburíferas, minerales, ambientales, que se terminan transformando en dólares afuera. Tal cual. Gracias, Román. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.